Estimados señores, en este video queremos abordar un problema crítico en la perforación. Nos referimos a la contaminación de los fluidos de emulsión inversa por la invasión de crudo pesado o extrapesado proveniente de la formación. Este fenómeno representa un desafío operativo significativo que puede comprometer la integridad del pozo y la continuidad de las operaciones. La infiltración de crudo en el fluido de perforación aumenta las propiedades tixotrópicas del sistema, lo que se traduce en una pérdida de fluidez a medida que la temperatura disminuye. Esta situación puede alcanzar niveles críticos, elevando las presiones de circulación en el espacio anular y aumentando el riesgo de una pérdida severa de circulación. En este video se analizarán los mecanismos de incorporación del crudo, los efectos en las propiedades reológicas del fluido, las alternativas convencionales de tratamiento y sus limitaciones, así como las soluciones disponibles para mitigar de manera efectiva esta problemática. La contaminación del fluido de perforación por crudo es un problema complejo que afecta las propiedades reológicas del sistema. El crudo pesado, con alta viscosidad y asfaltenos, se mezcla con el fluido de perforación, lo que altera su comportamiento, especialmente al reducirse la temperatura en la superficie. El fenómeno se manifiesta mediante el incremento paulatino de la tixotropía del fluido, lo que conlleva una pérdida progresiva de fluidez. Esta condición se acentúa cuando la temperatura del sistema disminuye, lo que puede llevar al sistema a estados críticos que comprometen la capacidad de circulación del fluido. Mecanismos de incorporación de crudo. La infiltración de crudo pesado o extrapesado en el fluido de perforación se produce mediante diversos mecanismos interrelacionados. Aunque no existe un mecanismo único predominante, se han identificado los siguientes factores principales. Transferencia térmica. El fluido de perforación en circulación calienta las zonas con crudo. Esta transferencia de energía térmica reduce la viscosidad del hidrocarburo presente en la formación, lo que mejora significativamente su movilidad. El crudo, al volverse más fluido, puede desplazarse hacia el pozo e integrarse al fluido de perforación circulante. Arrastre hidrodinámico. La circulación del fluido de perforación genera fuerzas de arrastre que contribuyen a incorporar el crudo al sistema. El movimiento continuo del fluido a través del espacio anular y de las zonas expuestas de la formación facilita el desprendimiento y el transporte de partículas de crudo hacia el fluido en circulación. Las velocidades anulares elevadas intensifican este efecto, creando condiciones favorables para que el crudo sea removido de la matriz porosa y dispersado en el fluido de perforación. Diferencial de presión. En condiciones de sobrebalance reducido o cercanas al balance, el diferencial de presión entre el pozo y la formación puede no ser suficiente para contener por completo el flujo de fluidos desde la formación. Esto permite que el crudo migre hacia el pozo, especialmente en zonas de alta permeabilidad o fracturas naturales. Compatibilidad de fases. Los fluidos de emulsión inversa tienen una fase continua oleosa que presenta afinidad química por el crudo de formación. Esta compatibilidad facilita la incorporación y la dispersión del hidrocarburo nativo en el fluido de perforación. Los componentes de alto peso molecular presentes en el crudo pesado, particularmente asfáltenos y resinas, interactúan con los componentes del fluido de perforación generando estructuras gelificantes que se fortalecen durante los periodos de reposo. En la medida que la presencia de crudo se incrementa en el fluido de emulsión inversa, las características físicas se ven alteradas, siendo las más relevantes las siguientes. Incremento de la tixotropía. La incorporación de crudo pesado al fluido de emulsión inversa provoca un incremento paulatino de la tixotropía del sistema. La tixotropía, definida como la capacidad de un fluido de aumentar su viscosidad en reposo y recuperar su fluidez bajo esfuerzo cortante, se ve significativamente alterada por la presencia del crudo contaminante. Pérdida de fluidez con la temperatura. Una característica crítica de este fenómeno es la dependencia de la temperatura en la fluidez. A medida que el fluido contaminado se enfría, su viscosidad aumenta de manera significativa, pudiendo llegar a perder completamente su capacidad de fluir. Incremento de presiones de circulación.
El incremento de la viscosidad y de los valores tixotrópicos del fluido contaminado provoca un aumento directo de las presiones de circulación, especialmente en el espacio anular. Riesgo de fracturamiento. Las presiones anulares elevadas pueden superar la presión de fractura de las formaciones débiles. Dificultad para romper la circulación. Los valores de gel elevados requieren presiones de arranque excesivas, lo que complica el reinicio de la circulación. Pérdida total de circulación. En casos extremos, el fluido puede gelificarse hasta el punto de impedir por completo la circulación. Efectos sobre la viscosidad plástica. El crudo incorporado actúa como un contaminante de alto peso molecular que incrementa la viscosidad plástica del sistema. Este aumento se refleja proporcionalmente en los valores de los geles, lo que genera un ciclo de retroalimentación que agrava progresivamente la condición del fluido. Estrategias convencionales de control y sus limitaciones. Actualmente no existe una técnica específica que permita contener de forma definitiva el crudo dentro de la formación y evitar la contaminación del fluido. Las estrategias convencionales empleadas presentan diversas limitaciones que es necesario comprender. Incremento de la densidad del fluido. El aumento de la densidad del fluido de perforación se considera frecuentemente como la alternativa lógica para contener el flujo de crudo desde la formación. Esta estrategia presenta algunas limitaciones y riesgos, como por ejemplo, pérdida de circulación. El incremento de la densidad eleva la presión hidrostática, lo que puede superar la presión de fractura de las formaciones. Incremento en la viscosidad plástica. La adición de varita, sin el ajuste adecuado de la humectación del nuevo volumen de sólidos, provoca un incremento significativo de la viscosidad plástica. Geles progresivos. El aumento de sólidos densificantes no humectados correctamente se refleja en geles progresivos más altos, lo que agrava el problema cuando se combina con la invasión de crudo pesado. Efecto sinérgico negativo. El escenario de alta densidad se ve potenciado negativamente por la invasión de crudo pesado, lo que acentúa el aumento de los valores tixotrópicos del fluido. La dilución del sistema contaminado mediante la adición de fluido fresco es otra estrategia comúnmente empleada para reducir la concentración de crudo en el sistema. La dilución no elimina la fuente del problema, el crudo continúa incorporándose al sistema. También requiere volúmenes significativos de fluido fresco, lo que incrementa los costos operativos. Por otra parte, genera problemas logísticos de manejo, almacenamiento y disposición de volúmenes de fluido contaminado. La dilución continua puede afectar otras propiedades del fluido, que deben ajustarse. Alternativas para mitigar la contaminación por crudo. Dadas las limitaciones de las estrategias convencionales, se desarrolló una alternativa para mitigar el impacto de la invasión de crudo. Esta solución consiste en una mezcla de aditivos que actúan directamente sobre el crudo presente en el fluido. Principio de funcionamiento. El aditivo StabiFlow controla la contaminación del crudo al modificar las propiedades del fluido de perforación. Actúa sobre los componentes que causan una gelificación excesiva. Al intervenir directamente en el agente contaminante, el fluido conserva sus propiedades dinámicas incluso con altos niveles de crudo a temperatura ambiente. En el siguiente video, se pueden observar las condiciones de un fluido contaminado con crudo de formación. En el siguiente video podrá observar cómo el fluido recupera sus condiciones dinámicas tras ser tratado con el estabilizador de flujo, diseñado para controlar la tendencia a gelificarse a temperatura ambiente. Esperamos que esta información sea de utilidad y contribuya al desarrollo de su gestión. Le agradecemos sinceramente su participación y el habernos acompañado. Que tenga un excelente día.